Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva, bueno, sesión de hoy para los cursos de fundamentación en línea ofrecidos por la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. En la tarde de hoy vamos a contar con la presencia del embajador Juan José Quintana Aranguren, quienes va a estar, hablando de algunos temas importantes de derecho internacional público. Entonces, le cedo la palabra al embajador Quintana. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Entiendo que tenemos 2 horas, de 4 a 6 de la tarde. Sí, señora, así es. Bueno, les propongo que hagamos un 5 y hacemos una pausa ahí y luego seamos a las 5:15 y luego cortamos 5:30 como para ver si hay inquietudes. Me parece que la mayor utilidad de este tiempo podría ser para que ustedes hagan preguntas de cosas que quieran saber sobre temas generales de derecho internacional. Porque claramente una, una materia completa que se dicta en las universidades 6 meses o un año, pues es un poquito difícil resumirla y sintetizar en de 2 horas. Eh, Sobre bases muy generales de los grandes temas, las grandes líneas temáticas del derecho internacional. Yo, entonces, lo que voy a tratar es de darles unos pincelazos, unos brochazos muy, muy genéricos del derecho internacional y lo que no es el derecho internacional. Ahí hay muchos mitos en esta materia, hay muchas nociones equivocadas o nociones generalmente aceptadas que en realidad no son así, pero es un poquito difícil. Eso es tratar de simplificar al máximo las nociones, las estructuras básicas y a partir de ahí pues conseguir mejor información. El estudio y la enseñanza del derecho internacional en Colombia es que la gran mayoría de los materiales, de las fuentes directas, de los documentos, están disponibles solamente en idioma inglés o en idioma francés y no en español. La evolución del derecho internacional se ha dado en inglés y en francés. Capaz, los países de habla hispana y los países de habla árabe y la China y Rusia han participado cada uno con su idioma, claro, pero en general las grandes tendencias, los grandes movimientos han sido Lo en inglés y escuchamos un poco francés. entrecortado, embajador, qué pena. ¿Y qué será que puedo hacer? Em, pues en su conexión a internet aparece estable. En la barra de opciones abajo La le veo aparece estable, estable. sí. Ok, vale. Voy a quitar la cámara a ver si eso mejora un poquito. Bueno, eh, estaba hablando del tema del idioma, entonces la mayoría de los materiales en inglés y en francés, pero claro, se consigue mucha cosa en español también, por supuesto. Estudio, la enseñanza del derecho internacional. Eh, lo que pienso hacer es primero dar unas nociones fundamentales de lo que es el derecho internacional y luego hablarles un poquito de las fuentes y materiales de dónde se consiguen los documentos sobre esta disciplina. Luego, lo que son las ramas más importantes del derecho internacional, las secciones de la disciplina en las que se enmarcan todos los diferentes temas. Partamos de la idea básica de que así como ningún individuo es una isla, Pibio se desarrolla en completo aislamiento, no hay ningún país, ninguna nación en el mundo que actúe sola. Todos los países se interrelacionan con otros países y con otras entidades y con otros. Hay aislamiento en el mundo internacional. Entonces, países, los estados hayan desarrollado una regla sobre lo que pueden y no pueden hacer
cuando interactúan en el plano internacional. Ese es el derecho internacional. El derecho internacional es las reglas de comportamiento, reglas de conducta que los propios estados se han dado para regular mutuas, para gobernar la forma como interactúan. Entonces, la noción fundamental del derecho internacional es que es un conjunto de normas, normas jurídicas, o sea, normas de derecho, que han sido creadas por los estados mediante diversos procedimientos con el fin de regular sus relaciones entre sí y las relaciones que mantienen con otras entidades que actúan en el plano internacional. Y ahorita aclaramos esto de las otras entidades. Lo más importante de esta definición es resaltar que son normas de conducta, reglas jurídicas. El derecho internacional es diferente de la política, es diferente de la economía, es diferente de la sociología. Al ser sistema jurídico, al ser normas jurídicas, implica inmediatamente un sentido de obligatoriedad. Las reglas del derecho son obligatorias, son vinculantes. Los estados que actúan en el mundo aceptan, todos sin excepción, que las reglas de conducta que ellos mismos han creado. ¿Qué significa que los obliguen? Significa que cuando uno de ellos incumple una de estas reglas, tiene consecuencias. Hay diversos tipos de consecuencias, eso lo miramos más adelante, pero cuando uno rompe una regla jurídica, cuando cumplir, ignora o viola abiertamente una jurídica que ha aceptado previamente, y los demás sujetos están autorizados a hacerle valer esas consecuencias. Eso es lo que implica que sean normas jurídicas. Ahora, hay unos rasgos que distinguen al derecho internacional de otros derechos y que también sirven para que entendamos bien de qué es lo que estamos hablando. En una sistematización muy básica, muy que el derecho internacional es por encima de cualquier otra cosa, primero un derecho de carácter descentralizado, descentralizado. Segundo, es un derecho de coordinación y no de subordinación. Y tercero, es un derecho que estructuralmente es todavía muy primitivo. Vamos a para que entiendan de qué es lo que estoy hablando. Que sea un derecho descentralizado, el derecho internacional implica que no hay instituciones centralizadas, no hay un superestado que esté por encima de los demás estados, una autoridad central a la cual los sujetos le hayan delegado competencias. Eso no existe en el derecho internacional. Hay ejercicios, hay intentos en ese sentido, pero todavía son muy embrionarios. Pero el proceso que se dio en las sociedades internas, en los países, en el que los individuos se reúnen, ya sea en forma real o virtual, y crean lo que se llama un contrato social, y resultas de este contrato establecen unas instituciones centralizadas para que los gobiernen, el Estado, de las instituciones que se encargan de dictar el derecho, ejecutar el derecho, aplicar el derecho. Eso no ha sucedido en el plano internacional. O sea, las funciones jurídicas en el plano internacional, la función legislativa, crear el derecho, la función ejecutiva, poner en funcionamiento el derecho, y la función jurisdiccional, aplicar el derecho en casos concretos, están descentralizadas, no están centralizadas, no hay una institución central que haga esas cosas. Los mismos sujetos que regulan estas normas son los que las crean de manera descentralizada. Es fundamental para entender cómo funciona el derecho internacional. No hay instituciones centrales. Las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia o la Unión Europea o la OEA cerca de nosotros son intentos, son ensayos embrionarios de centralización, pero tienen unas capacidades, unas competencias muy limitadas. Todavía no ha llegado el punto histórico en el que los estados le entreguen o le deleguen todas las competencias estatales, que hagan que gobierne todos los temas que regula las normas aplicables. Eso no ha pasado. Ha habido delegaciones de competencia, ha habido sesiones de competencias, pero todo está muy limitado todavía, cuales son muy centralizados. En todos los países del mundo, no importa qué sistema jurídico opere, las funciones jurídicas están centralizadas. Es un órgano central que crea el derecho, la legislatura, es un órgano
este derecho, el Ejecutivo, tenga la forma de gobierno que tenga, y es un órgano centralizado el que le da aplicación a casos concretos, la judicatura, los jueces. Esto es centralizado dentro de las fronteras de cada país, es descentralizado por fuera de las fronteras. Segundo rasgo que está muy relacionado con el anterior es que no es un derecho de subordinación, es un derecho de coordinación. Como no hay entidades centrales que dicten el derecho, que impongan las normas de manera subordinada a los individuos, a los sujetos, todo tiene que coordinarse. Entonces, la base de las obligaciones internacionales siempre es la voluntad de los estados. Los estados se obligan internacionalmente porque quieren obligarse, porque pueden obligarse, porque les conviene obligarse para poder tener relaciones normales y reglamentadas con los demás sujetos. Pero no hay un dictar el derecho desde arriba hacia abajo, no es un fenómeno vertical, es un fenómeno horizontal de coordinación, un derecho de coordinación como el que existía en las sociedades primitivas, cuando no se había creado todavía el Estado ni las instituciones centrales de los estados. El tercer rasgo, también muy relacionado con esto, es que es un derecho estructuralmente muy primitivo. Las normas internacionales son muy sofisticadas y muy elaboradas, pero la estructura de estas normas sigue siendo muy primitiva por las razones anteriores, porque son un derecho de coordinación y porque son un derecho descentralizado. Todas las normas derivan su eficacia del consentimiento. Entonces, si un Estado no ha consentido a una norma, no lo obliga. Hay diversas modalidades para manifestar este consentimiento, hay diversas formas de obligarse en el plano internacional. Eso lo fuentes del derecho internacional. Pero lo importante es que a un Estado no lo pueden obligar a hacer algo que no quiere hacer o que no se haya obligado previamente. Cuando un Estado le pide a otro que haga tal cosa porque se obligó previamente, tiene que explicar, tiene que mostrar por qué se obligó. Entonces, una consecuencia de esto es que la gran mayoría de las normas del derecho internacional son de carácter permisivo, normas que permiten comportamiento. Hay muchas menos normas imperativas, o sea, normas que obligan, y hay muy pocas normas prohibitivas, normas que prohíben. La gran mayoría de las normas del derecho internacional simplemente permiten comportamientos, son permisivas. Esto es un rasgo típico de los derechos primitivos, de los derechos muy poco evolucionados. Primeras reglas de comportamiento que gobernaban una tribu, una horda en la época de las, repito, antes de que evolucionara la situación y se creara el Estado y se centralizara todo el funcionamiento de una sociedad. En el derecho internacional básicamente seguimos en la época de las cavernas, de la estructura de las normas y todo esto. Una cosa importante es distinguir derecho internacional público de derecho internacional privado. Cuando uno habla de derecho internacional en general, se está refiriendo al derecho internacional público, que es el que regula las relaciones entre los sujetos del derecho internacional, que básicamente son los estados y algunos otros. Ya sabemos bien los sujetos, quiénes son, cuáles son, pero tengan claro que el derecho internacional, por excelencia, el derecho internacional. El derecho internacional privado, que es una disciplina jurídica diferente, separada, es algo totalmente distinto. El derecho internacional privado no se ocupa de relaciones entre estados o entre sujetos públicos. Se ocupa de relaciones entre particulares, uno de los cuales es un extranjero. Es decir, es un derecho privado que regula relaciones entre individuos, entre personas naturales o compañías, pero son relaciones de carácter privado, no de carácter público. Lo que hace que sea internacional es que son sujetos de diferentes nacionalidades, sometidos a diferentes jurisdicciones. Es decir, el caso de un colombiano que se casa con una venezolana y el matrimonio se celebra en Panamá y el divorcio se produce en el Paraguay. ¿Qué derecho regula la sucesión de los bienes? Eso es un problema de derecho internacional privado. Eso no tiene nada que ver con el derecho internacional público. Y es un derecho muy, muy pegado, muy, muy vinculado a las normas internas. Son las normas internas de cada país las que establecen cómo se solucionan estos problemas de derecho internacional privado. Problemas de derecho civil, de derecho de familia, de derecho de contratos, de propiedad intelectual, de derecho marítimo. Son todos temas privados de derecho civil. No tiene nada que ver con el derecho internacional público. Privado.
que en algunos países se llama conflictos de leyes. Es apropiado, que básicamente lo que trata es de decidir cuál es la norma que se aplica cuando en una relación jurídica hay un elemento extranjero, cuál de los derechos de los países involucrados se debe aplicar de preferencia. Repito, eso no tiene nada que ver con el derecho internacional. Pasemos al tema de los sujetos, que son las personas o entidades o instituciones a quienes se aplican las normas internacionales. Cuando uno dice que hay un sujeto de derecho internacional, lo que quiere decir es que hay una entidad que está facultada para actuar en el plano internacional, para hacer ciertas cosas en el plano internacional. Cosas como qué, como celebrar tratados internacionales con otras entidades, como formular o responder reclamaciones internacionales cuando otra entidad ha cumplido una norma, o como enviar y recibir agentes diplomáticos de otras entidades, una representación diplomática. Cada estado determina libremente con qué entidades internacionales está dispuesto a tener este tipo de interacciones. Y es posible que un estado considere a una entidad específica como un sujeto de derecho internacional y que los demás estados no la consideren. Eso también es posible. Es una cosa en la que prima mucho la voluntad del estado. Los sujetos principales, originarios y más importantes del derecho internacional siempre han sido y seguirán siendo los estados. Los estados soberanos, los estados que tienen las condiciones que en la ciencia política debe tener una entidad para ser un estado. En eso no vamos a entrar quién es estado y quién no es estado, pero tengan en la cabeza que la internacional, el mundo, está organizado en forma de estados soberanos. En este momento, en las Naciones Unidas son miembros 193 estados y se considera generalmente que son los sujetos principales del derecho internacional. ¿Puede haber estados que no son miembros de las Naciones Unidas? Sí, y tienen existencia como estados y tendrán relaciones con otros estados y tienen derechos y obligaciones y son sujetos de derecho internacional, claro que sí, pero digamos que obtienen su carta de naturaleza como estado, su capacidad plena para actuar en el plano internacional cuando ingresan a las Naciones Unidas. Y repito, cada estado es libre de tener relaciones con quien quiera. Una entidad que declara su independencia el día de mañana y dice que es estado, es posible que 3 países vecinos lo reconozcan como estado y quieran tener relaciones con él, y el resto del mundo no. Eso es posible. Hay que determinar en cada caso si es o no estado, si cumple las condiciones que exige el derecho internacional para que una entidad sea considerada estado. Pero en general, como que no hay muchas dudas sobre eso. Hay entidades que estados, pero en realidad no lo son. Los estados suelen ser muy... El segundo gran sujeto del derecho internacional es los organismos internacionales o las organizaciones internacionales. Y las organizaciones internacionales son de carácter intergubernamental, o sea, formadas por estados. Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, no son sujetos de derecho internacional, son actores de derecho internacional y operan en el plano internacional y se relacionan y son a veces más influyentes que algunos estados, pero no tienen la connotación de ser sujetos porque están siempre reguladas o constituidas bajo el derecho interno del estado. Inclusive las ONGs que actúan en varios países siempre tienen una casa matriz bajo el derecho interno de un país. Entonces no son sujetos de derecho internacional. Pero cualquier entidad que se organice a sí misma como organismo internacional, pues tiene la vocación de ser sujeto de derecho internacional. Si los demás estados la consideran así, si los demás estados interactúan con ella, están dispuestos a interactuar con ella en calidad de sujeto. Las Naciones Unidas, los organismos especializados de las Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad Andina, son todos organismos internacionales y normalmente tienen los mismos rasgos. Son creados por estados, son creados mediante un tratado internacional, tienen personalidad jurídica propia, tienen unos órganos propios, tienen un régimen interno y actúan en un plano de igualdad con respecto a los estados y a los demás sujetos. Entonces, los estados se relacionan con los organismos internacionales en plano de igualdad. Aparte de los estados y las organizaciones internacionales, hay algunas categorías sui generis, categorías especiales que no se pueden clasificar ni como estados ni como organismos,
pero que los estados tradicionalmente, por diferentes razones, les han dado estatus de sujeto de derecho internacional, las han considerado sujeto. No todos los estados, no es unánimemente, pero son grupos grandes de estados. Santa Sede, por ejemplo. La Santa Sede no es un estado, es una entidad de la Iglesia Católica. La cabeza de la Santa Sede es el Papa. El Papa es jefe del Estado Vaticano, pero también es la cabeza de la Santa Sede, que es la que tiene relaciones diplomáticas con muchos países del mundo. Pero hay países que no reconocen a la Santa Sede como sujeto, que no tienen ninguna relación con la Santa Sede. Es otra cosa, es diferente, pero un número grande de países, Colombia está ahí, que tienen relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede. Y la han tenido desde siempre. La Santa Sede es probablemente el derecho internacional más antiguo que existe. Existe desde mucho antes que existieran muchos países del mundo. Hay algo que se llama la Orden de Malta. La Orden de Malta es una remanente de las órdenes de caballería de la Edad Media que todavía existe, se dedica a labores de filantropía en países del mundo en desarrollo. Está integrada por unos individuos, unos aristócratas europeos que son filántropos, que donan mucho dinero y hacen obras de caridad en algunos países. Pero ellos tienen una organización, tienen unos estatutos, tienen una junta directiva, la mayoría son de la nobleza europea, son príncipes, y hay países que les dan estatus de sujeto de derecho internacional. Colombia, ahí donde lo ven, tiene relaciones diplomáticas plenas con la Orden de Malta. Hay un señor en Bogotá que es el embajador de la Orden de Malta, y Colombia tiene el embajador en el Vaticano, es también embajador ante la Orden de Malta. Hay muchos países que no reconocen esto y no aceptan la Orden de Malta como sujeto, pero Colombia sí y otros países también. No confundan la Orden de Malta con la República de Malta. Es un Estado soberano, miembro de la Unión Europea y muy importante en el mundo. Es un país que no tiene nada que ver con la Orden de Malta. Un Estado soberano. Otro sujeto original o sui generis es lo que se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja. Comité Internacional de la Cruz Roja. No es la Cruz Roja colombiana, ni la Cruz Roja suiza, ni la Cruz Roja de Angola. Es el Comité Internacional, es un organismo especializado que funciona en Ginebra, en Suiza. Es integrado por individuos, son unos personajes ahí de nacionalidad suiza que se juntaron y montaron este comité de 1800 y pico, pero que hicieron una labor muy importante como propulsores y como impulsores de las normas del derecho internacional humano y se ganaron un lugar en el mundo. En los convenios de Ginebra sobre protección de las víctimas de los conflictos armados, se reconoce que el Comité Internacional de la Cruz Roja, los países que hicieron los convenios, que son todos los estados del mundo, aceptan que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene ciertas funciones en los conflictos armados. Protege a los individuos, le da asistencia a los detenidos, busca a las personas desaparecidas con motivo de la guerra, hace un montón de cosas. Entonces los países le aceptan la personalidad jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja como sujeto de derecho internacional para los temas específicos que están previstos en los convenios. Una categoría importante de sujetos de derecho internacional que es muy discutida, pero que todavía está por ahí, es lo que se llama beligerantes, grupos beligerantes. Cuando en un conflicto armado interno dentro de un país hay un grupo armado que alcanza cierto poder, que controla cierto territorio. Es posible, no es obligatorio, pero es posible que algún estado o estados lo reconozcan como beligerante. Y eso entonces lo hace que suba de estatus y que se convierta en sujeto de derecho internacional. Esto es de carácter totalmente relativo. Eso solo obliga a los estados que hicieron ese reconocimiento, no obliga a los que no lo han hecho, ni obliga tampoco al estado en cuyo territorio tiene lugar el conflicto. Esa es una figura muy en desuso porque el derecho internacional humanitario, hoy en día, el moderno derecho internacional humanitario, no exige que un grupo haya sido reconocido para que esté obligado a cumplir esas normas. Es decir, cualquier grupo que toma parte en un conflicto, por el hecho de tomar parte en el conflicto, por el hecho de tener armas y participar en operaciones militares, está obligado a respetar la vida de los civiles y a las normas del derecho internacional humanitario. Tiene que ser reconocido para hacerlo. Entonces, el reconocimiento de la beligerancia ya no juega ningún papel práctico, pero sigue existiendo la figura y a veces se recurre a ella. El individuo como persona, la persona natural, ha habido una discusión por mucho tiempo si el individuo es o no sujeto de derecho internacional.
La verdad es que en la práctica los estados han aceptado que en varios contextos el individuo actúe como sujeto de derecho internacional. Por ejemplo, en el plano del arbitraje de inversiones, hay tratados que contemplan que si un inversionista extranjero tiene una disputa, una controversia con el estado donde tiene su inversión, la puede llevar directamente a un tribunal internacional de arbitraje. Y ahí el individuo demanda al estado ante el tribunal internacional y en el tribunal actúa como parte litigante en plano de igualdad con el estado. Y es posible que gane el pleito y el estado está obligado a pagarle una indemnización. Ahí, en ese contexto concreto del arbitraje de inversiones, el individuo está actuando como sujeto de derecho internacional pleno, está litigando en un tribunal internacional. Pero eso es porque los estados lo han aceptado en los tratados de inversión donde contemplan cláusulas de arbitraje. Otra posibilidad es los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. Colombia es parte en un tratado de la OEA que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos, que crea un organismo que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la Convención, cualquier individuo sujeto a la jurisdicción de un Estado parte puede acudir directamente a la Comisión Interamericana y plantear una queja, una petición, una reclamación contra el Estado a cuya jurisdicción está sujeto. Si alguno de ustedes siente algún día que les violaron sus derechos, pueden acudir a la Comisión Interamericana. En Internet se baja un formulario, se llena y se manda a la comisión que está en Washington. Y la comisión, que es un organismo internacional, independiente, imparcial, examina su petición y si considera que tiene mérito, pues entra a conocerla y es posible que concluya en un informe condenando al Estado por una violación de derechos humanos. Ese individuo que presenta una queja ante la comisión y que acude ante la comisión y defiende sus derechos, pues está actuando como sujeto de derecho internacional, igual en el plano de igualdad. Eso es para decir que en virtud de esos tratados, los tratados de inversión o los tratados de derechos humanos, los estados han aceptado que los individuos tengan derechos que pueden exigir directamente en el plano internacional. Pero también tienen obligaciones. El derecho internacional ha evolucionado de tal manera en esto que hoy en día se acepta el principio de la responsabilidad penal individual. El individuo que comete un crimen grave de trascendencia internacional, como un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, o el crimen de genocidio, o el crimen de agresión, responde por ese crimen internacionalmente y puede ser juzgado por un tribunal internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Ahí el individuo al que llevan a la Corte Penal Internacional, al que lo procesan y lo juzgan en La Haya, donde tiene su tribunal, actúa como individuo sujeto a obligaciones internacionales, es decir, es un sujeto pleno de derecho internacional. Entonces, en esos contextos específicos, limitados, podemos concluir que la persona humana es sujeto de derecho internacional para ciertas materias, en ciertos contextos, para ciertos. Ese es el panorama general de los sujetos del derecho internacional, pero esta es una temática muy dinámica y nada impide que el día de mañana aparezca un nuevo sujeto de derecho internacional. Los estados pueden perfectamente decidir que determinada entidad interactúe con ellos en plano de igualdad, hacen tratados con él y le mandan embajadores, le reciben. Con esas cosas aparecería un nuevo sujeto de derecho internacional. Luego de los sujetos viene el tema de las fuentes del derecho internacional. Importante porque es donde uno va a buscar la respuesta a la pregunta de cuál es la norma aplicable. Cuando hay un problema de derecho internacional, cuando hay una situación y se pregunta a alguien, ¿esto se puede hacer o está prohibido o está obligado? Hay una norma internacional que obligue o prohíbe o permita esto, pues hay que mirar en las fuentes del derecho internacional, hay que mirar dónde están las normas, qué dicen esas normas. Las fuentes, el estudio de las fuentes es el origen de las normas jurídicas internacionales, allí donde los estados han dado su consentimiento para que las normas internacionales los obliguen sujetos de derecho internacional. Entonces, las fuentes de derecho internacional tradicionales más importantes, las fuentes clásicas, son y han sido siempre los tratados y la costumbre, pero no son las únicas. Hay otras fuentes que luego vamos a mirar con la observación de que las fuentes más importantes, los tratados son acuerdos celebrados por escrito entre estados y otros sujetos.
tratado en el derecho internacional es como un contrato en el derecho interno, un acuerdo de voluntades. Ningún Estado está obligado a hacer un tratado, pero una vez que lo hace, pues queda obligado por lo que dice el tratado. Es exactamente la misma figura de los contratos. Hay libertad de forma, no tiene que seguirse un procedimiento estricto, hay libertad de denominación, se pueden llamar de cualquier manera. Lo importante para saber si uno tiene o no tiene un tratado entre el lenguaje que utiliza, los términos que se emplean, y si de ahí se puede entender que quien lo firmó, quien lo celebró, estaba aceptando quedar obligado por ese texto. Eso es lo que determina que el tratado esté regido por el derecho internacional o que sea otro tipo de documento. Y en general, muy simplificadamente, un tratado solo obliga a los estados que lo aceptan, los estados que son partes en el tratado. Eso se llama pacta sunt servanda, un aforismo latino que significa los tratados se deben cumplir. Pacta sunt servanda. Los tratados deben cumplirse, pero deben cumplirse por quienes son partes en ellos, quienes están vinculados al tratado. Los estados que no están vinculados al tratado es lo que se llama los terceros estados. Y un tratado, por otro principio general, no genera efectos jurídicos para un tercer estado. Si un estado se mantiene por fuera de un tratado, pues no lo obliga ese tratado, no se lo pueden hacer obligatorio. Ese principio se llama pacta tertis. Pacta tertis. El tercero, en general, cumple el papel de lo que hace un contrato en el derecho interno. Recuerden que dije que no hay una legislatura central en el derecho internacional, no hay un órgano que dicte las leyes. Por lo tanto, el papel que juegan las leyes en el derecho interno también lo cumplen los tratados en el derecho internacional. No son solamente contratos entre partes, sino que también son el vehículo o el instrumento o el mecanismo que los estados utilizan para dictarse entre ellos las normas de conducta que van a aplicar. Entonces, hay tratados generales que regulan las relaciones diplomáticas. Ahí los estados se ponen de acuerdo cuáles son las normas que establecen la inviolabilidad de los embajadores, las obligaciones de las embajadas, los procedimientos para utilizar. Hay normas sobre el derecho de los tratados, hay normas sobre el derecho del mar, sobre el derecho del espacio, hay normas sobre todos los temas posibles que afectan las relaciones entre los estados. Y la mayoría de estas normas se incorporan en tratados. Entonces, los tratados, como podrán ver, son un factor fundamental en el desarrollo del derecho internacional, porque operan tanto como leyes como contratos en el plano internacional. Costumbre internacional. En las sociedades domésticas, en las sociedades internas, la costumbre sigue siendo fuente del derecho, pero solo en la medida en que no se oponga a la ley, porque las sociedades internas han evolucionado de tal manera que al dictar la ley, el legislador codifica la costumbre. Un legislador que debe interpretar los sentimientos de su pueblo, pues no va a dictar que vaya contra una costumbre muy arraigada. Las leyes expresan las costumbres de lo que se ha hecho en ese país por tiempo. Las leyes recogen la herencia cultural y sociológica de cualquier sociedad humana. En el derecho internacional pasa lo mismo, pero como no hay legislatura, como no hay legislación centralizada, la costumbre juega un papel muchísimo más importante que en el plano interno. La gran mayoría de las reglas internacionales son de costumbre. La minoría son los tratados. Es lo contrario de lo interno. La mayoría de las normas son leyes escritas y una pequeña parte, una excepción, son las costumbres que todavía siguen rigiendo. En el plano internacional es al revés. La costumbre es más importante en términos de su alcance, porque es la única norma que obliga a más se ocupa de todas las materias, porque en todos los temas ha habido costumbres que siguen vigentes. Piensen ustedes que no hay ni un solo tratado en el que sean partes todos los estados del mundo. No existe. Hay tratados en los que son partes muchos estados, casi todos, pero siempre falta uno o dos o tres o cuatro que no los han vinculado. En cambio, la costumbre obliga a todos. La costumbre no obliga a un grupo de países, obliga a todos los países. ¿Y qué es la costumbre? La costumbre es actuar como se ha actuado en el pasado. La costumbre es un uso, una usanza, prácticas reiteradas, formas que se repiten en el tiempo sin cambios. Se hace algo y luego se sigue haciendo y dentro de 100 años se va a seguir haciendo. Esa práctica
llega un momento en el que las personas que ingresan a esa sociedad siguen esa práctica, ya no porque elijan hacerlo, sino porque están convencidos de que eso es obligatorio porque todos lo siguen haciendo. En ese momento, cuando la persona subjetivamente en su cabeza piensa que esa costumbre es obligatoria, en ese momento la costumbre se vuelve fuente de derecho. Y en el plano internacional es exactamente igual. Se requiere que la costumbre para hacer norma jurídica, para obligar a los estados, tenga dos elementos. Un elemento objetivo, que es una práctica, que es actos repetidos, uniformes en el tiempo, y un elemento subjetivo, que es lo que se denomina opinio juris. Opinio juris. Es una convicción interior, una convicción subjetiva de que esa práctica, esos usos uniformes, es obligatorio, de que si no se sigue va a haber una consecuencia. Una vez que están esos dos elementos, hay costumbre. Si falta uno de esos dos elementos, no hay costumbre jurídica. Puede que haya práctica, pero no es obligatoria como costumbre jurídica. Puede que haya la convicción de que algo es obligatorio, pero si no hay la práctica que la acompañe, tampoco se vuelve costumbre jurídica. Entonces, en muchos casos, las controversias internacionales, por ejemplo, las que se van a la Corte Internacional de Justicia, consisten en que la Corte determine si sí efectivamente se pudo probar que hay práctica suficiente y que hay opinión juris que la acompañe para que compruebe la existencia de una norma de costumbre. Es muy importante que tengan en cuenta que la costumbre obliga a todos, no solo a los que participan en ella, sino a todos. No se requiere unanimidad, no se requiere que todos los estados hayan aceptado una costumbre. Se requiere que sea una práctica generalmente aceptada como derecho. Es decir, un estado que nace a la vida internacional, un estado nuevo que se independiza. Y de mañana, no sé, un país de África se divide en dos y nace un nuevo país. Ese país, al momento de nacer a la independencia, está obligado por todas las costumbres internacionales que existen en ese momento. Y nadie le pregunta si las va. Está obligado porque la costumbre obliga en general a todo. Cuando uno tiene que demostrar la existencia de una costumbre internacional, no tiene que comprobar que el otro país la ha aceptado. Tiene que la mayoría de países la han aceptado. Y ahí hay obligatoriedad. Eso tiene unas excepciones y hay unos casos especiales, pero en general la costumbre obliga porque obliga en general a la mayoría de países del mundo y no solamente a los que participaron en ella. Esa es otra diferencia grande con un tratado. El tratado solo obliga por definición a quienes participan en él. Ningún tratado obliga a los que no participan en él, como creo que es una importante que tengan en cuenta aquí es lo que se llama las normas imperativas del derecho internacional general, que en latín se llaman jus cogens. Normas de jus cogens, normas imperativas de derecho internacional general. Una norma imperativa de derecho internacional general, en esencia, su naturaleza jurídica es una norma de costumbre. Solo puede ser creada mediante una costumbre. Pero es una costumbre de carácter especial, es una costumbre de mayor rango que una costumbre normal, porque lo que caracteriza una norma imperativa es que no admite acuerdo en contrario. Dos estados no pueden celebrar un acuerdo que vaya. Sí pueden celebrar un acuerdo que vaya contra una norma que no es imperativa. Si es imperativa, no admite acuerdo en contrario. Y el mejor ejemplo es el tema de la esclavitud. Esclavitud y el tráfico de esclavos fue permitido durante muchísimo tiempo, durante 3 siglos, y era perfectamente lícito y legítimo que las potencias europeas fueran al África, capturaran individuos, los llevaban en su barco de esclavos a venderlos como mercancía en las colonias, en las islas del Caribe. Y eso era una práctica aceptada y perfectamente legítima y legal. Había tratados sobre esto, había una reglamentación en la que los estados se repartían en cuotas. Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, se repartían en la costa africana sobre cuál podía ir allá a capturar esclavos. Eso hoy día suena como una barbaridad, pero eso fue durante 2 o 3 siglos la norma. En el momento en que la norma internacional surge de que prohíbe el tráfico de esclavos y lo considera un crimen contra la humanidad, que eso fue 19, fue muy tarde, a partir de ese momento, pues esos tratados dejaron de regir, se volvieron nulos.
Y hoy en día es impensable que dos estados hagan un tratado para ir a capturar esclavos al África. ¿Cuál es la razón jurídica? Que iría contra una norma imperativa de derecho internacional general o norma de jus cogens que prohíbe de forma terminante el tráfico de esclavos. Las normas imperativas son muy pocas, y no está totalmente claro y definido cuáles son. Pero sí hay unas normas muy básicas que todo el mundo acepta que son imperativas y no se pueden derogar mediante tratado. Las normas sobre el uso de la fuerza, las normas sobre derecho internacional humanitario para protección de las víctimas de las guerras, algunas normas del medio ambiente. Hay muchas, no está totalmente claro cuáles son, pero digamos que los estados no pueden celebrar tratados sobre cualquier tema. Tienen que tener cuidado de no infringir una norma imperativa porque eso hace que el tratado se vuelva. Pero repito, la esencia de una norma imperativa es que es una norma de costumbre internacional. Luego de los tratados y la costumbre, hay otra categoría residual de fuentes que se llama los principios generales del derecho. Y es una categoría que fue creada para evitar que un tribunal internacional se encontrara con un vacío en el derecho. Si se le presenta un caso a un tribunal internacional, probablemente entre estados, probablemente lo primero que haga el tribunal es ver que hay un tratado aplicable. Si no encuentra un tratado aplicable, va y mira si hay una costumbre internacional, si logran comprobar que hay costumbre. Pero si no hay costumbre, había que darle algo al tribunal para que fallara el caso. Ese algo es los principios generales del derecho. Y es una categoría normativa muy abstracta, muy de principios, muy teórica. Son unas cuantas normas jurídicas o principios jurídicos que tienen validez en todos los sistemas jurídicos. No son propios del derecho internacional, no son exclusivos del derecho internacional. Es decir, en los derechos domésticos, en los derechos internos, también tienen validez, porque son principios generales, son concepciones generales del derecho. Por ejemplo, la buena fe. La buena fe se aplica en todos los sistemas jurídicos. El abuso del derecho, la cosa juzgada, la obligación de reparar, tienen aplicación en todos los sistemas jurídicos y también en el derecho internacional. Entonces son principios generales que le pueden ayudar a un tribunal internacional a resolver un conflicto, una controversia, si no encuentra tratados, si no encuentra costumbre aplicable. Las tres principales categorías de fuente del derecho internacional son entonces, en ese orden, tratados, costumbre y principios generales del derecho. Hay otros elementos que puede que lleguen a ser fuente en determinado caso y sobre todo ayudan a que los tribunales encuentren y puedan aplicar e interpretar las fuentes. Son criterios auxiliares. La jurisprudencia, por ejemplo. La jurisprudencia es las decisiones de los tribunales, las sentencias de los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, pero también de los tribunales internos. Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia por sí misma no crea derecho, no es una fuente de derecho. Obliga a los estados partes en el caso, pero los obliga porque ellos aceptaron las partes en el estatuto que creó la Corte, pero no porque sea una derecho general. Pero hay algo en derecho internacional también que se llama la consistencia jurídica, la certeza jurídica. Y si la Corte Internacional de Justicia resuelve un caso hoy, va aplicando determinadas normas, y dentro de un año se le somete un caso sobre el mismo tema, en unas condiciones similares, todo apunta a que va a aplicar el mismo criterio que encontró hoy aplicable. O sea, la Corte es muy conservadora, los tribunales en general buscan sus decisiones, y por lo tanto las decisiones previas suelen ser respetadas, suelen ser obedecidas. No porque sean obligatorias, ninguna parte dice que sean obligatorias. Sentido común, que si un caso se parece mucho, pues debe ser fallado en el mismo sentido. Cualquier tribunal puede apartarse en cualquier momento de una sentencia anterior y decidir de otra forma. Eso no pasa en algunos derechos nacionales. Pero en general, en derecho internacional, los tribunales siguen lo que dice sus decisiones anteriores, o sea que la jurisprudencia sí es muy importante. No se puede estudiar derecho internacional sin estudiar la jurisprudencia internacional, que además aclara las normas y precisa cuál es el sentido de cada norma. Muchas veces las normas, la jurisprudencia ayuda a aclararlas.
Y la doctrina, o sea, los libros de los profesores, de los estudiosos, de los científicos del derecho internacional, donde escriben la jurisprudencia y donde analizan los tratados y las costumbres, pues también ayudan, contribuyen mucho a aclarar el panorama jurídico, aunque no son fuente directa de derecho. Una doctrina, un libro de un autor jamás puede crear una norma jurídica. Puede ayudar a la evolución de una norma y puede ayudar a los operadores jurídicos a encontrar e identificar las normas, pero no es fuente por sí mismo. Jurisprudencia y doctrina son, por lo tanto, criterios jurídicos auxiliares o medios subsidiarios para determinar las fuentes. Otro elemento es la equidad. En el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde se hace la lista de las fuentes del derecho internacional, donde figura todo el principios generales, jurisprudencia, doctrina, todo eso está en el artículo 38. Esa norma se menciona que la Corte puede, en cualquier momento, la Corte Internacional de Justicia, si las partes la autorizan, decidir un caso en equidad, no en derecho. Entonces, dos estados que van a litigar a la Corte Internacional tienen la opción de decirle, no falle este caso con base en las normas, en las fuentes del derecho, falle con base en la equidad. En 80 años que lleva funcionando la Corte Internacional de Justicia, nunca, nunca dos estados le han autorizado a fallar en equidad. Eso le da demasiado poder a los jueces internacionales y los estados no están siempre dispuestos a ceder esa facultad. Entonces, es una posibilidad que está ahí, pero no se ha aplicado. En los tribunales arbitrales se ha aplicado mucho. Otras posibles fuentes de las que se habla, los actos jurídicos unilaterales, por ejemplo, o las resoluciones de los organismos internacionales, digamos que por sí mismas no son creadoras de derecho, pero en determinadas circunstancias, en determinados contextos, pueden dar origen a normas internacionales. Uno no puede, frente a un acto jurídico internacional, no tiene ningún valor jurídico, puede tener un papel que jugar, aunque no cree derecho directamente. Lo mismo las resoluciones de los organismos internacionales. Hay algunas resoluciones que son obligatorias por sí mismas, porque el propio tratado que crea el organismo lo establece. Hay otras que no tienen ese carácter, pero que se vuelven obligatorias con el tiempo porque los estados las acepten o porque se vuelvan costumbre internacional. Eso es perfectamente posible también. Bueno, vimos ya definición, vimos ya sujetos, vimos derecho internacional, vimos fuentes. Veamos ahora derecho internacional y derecho interno, que esta es una temática importante porque tiene unas implicaciones prácticas muy claras y suele ser muy enredado. Yo no sé por qué los profesores enredan este tema de una forma increíble. El tema es que el derecho internacional o las normas de derecho internacional que obligan a un Estado, cuando llega el momento de aplicarlas, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el que hace la aplicación de las normas dentro de sus autoridades, el gobierno? Los encargados del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas, los diplomáticos, las misiones permanentes ante los organismos. Ellos son los que ejecutan las normas internacionales y las ponen en práctica. Pero estas autoridades, el ministerio y sus funcionarios, el ministro, los embajadores, los diplomáticos, todos ellos están sujetos no solamente al derecho internacional, también están sujetos al derecho interno, a lo que diga el derecho colombiano de donde derivan sus competencias. Entonces puede haber una norma internacional que diga algo y una norma interna que diga lo contrario. Entonces la autoridad que se encarga de aplicar la norma internacional tiene que tener claridad de cómo funciona cuando hay algún tipo de conflicto con la norma interna. Pero además, como estas normas internacionales son separadas, son diferentes, el tratado, la costumbre o el principio, y se crean en el plano internacional, se crean por los sujetos del derecho internacional, cuando llega el momento de aplicarlas interno, tiene que haber una definición sobre por qué obligan en el plano interno, de qué manera se incorporan al sistema jurídico interno de cada país. Entonces, en esto de las relaciones del derecho internacional con el derecho interno, hay dos problemas. Y la mejor forma de entenderlo es entendiendo que son dos problemas un poquito de la incorporación. La norma internacional, ¿cómo se incorpora en el derecho interno? ¿Cómo se convierte en norma interna aplicable por los operadores jurídicos internos? Ese es el problema de la incorporación.
Y el otro problema es, una vez que está incorporada la norma internacional en el plano interno, ¿cuál prima si hay conflicto entre la norma internacional y la norma interna? ¿Cuál prima? Para responder estas preguntas se han desarrollado varias teorías y hay toda una elaboración doctrinal y quienes apoyan una doctrina, quienes apoyan la otra. En el fondo lo que importa es qué solución le da la norma de cada país a este problema. Y la norma de cada país suele ser la Constitución, que es donde se establece cómo se crean las normas y de qué manera interactúan estas normas con otras normas jurídicas en el mundo. Entonces hay que mirar un poco las constituciones de los países, qué solución le dan a estos dos problemas. Las teorías básicas que existen para entender estas dos cosas son el monismo y el dualismo. No hay que exagerar con la teoría, pero sí la teoría le ayuda a uno a entender qué solución le dio la constitución de cada país. Entonces, el monismo, como su nombre lo indica, dice el derecho es uno solo. Monismo. Todas las normas forman parte de un sistema jurídico. Entonces tiene que haber un lugar, una graduación, una pirámide de normas, en la cual la norma internacional esté en determinado sitio, ya sea arriba o abajo de la norma interna. El monismo no dice cuál está por encima, pero dice que tiene que haber un orden. Entonces puede haber un monismo internacionalista. La norma internacional está por encima de la norma. Pero puede haber un monismo constitucionalista. La norma de la Constitución está por encima de la norma internacional. Las dos posibilidades están abiertas. El dualismo parte de otra premisa. Dice, el derecho internacional es una cosa, el derecho interno es otra. Y una norma internacional no tiene ningún efecto, ninguno en absoluto en el plano interno, a menos que y hasta tanto no sea incorporada por una norma interna. Entonces, si hay un tratado internacional, solo puede ser aplicado internamente si una ley interna recoge ese tratado y la trae al sistema jurídico interno. Para los dualistas, entonces, toda norma internacional debe tener reflejo en una norma interna. Y no puede haber problema de prevalencia. ¿Por qué? Si es una norma interna, esa norma interna prevalecerá sobre las normas de menor rango, pero estará por debajo de las normas de mayor rango. En todos los sistemas internos hay un sistema de prevalencia. Ustedes saben, la Constitución está por encima de la ley por encima del decreto, el decreto por encima de la resolución. Si la norma interna que recoge la norma internacional es un decreto, pues está por debajo de la ley, prima la ley. Pero si es una ley, está por debajo de la Constitución, prima la Constitución. Esa es un poco la solución teórica de esto, monismo y dualismo. Pero en la práctica, el derecho internacional no dice nada sobre el tema de la incorporación. El derecho internacional deja libre a cada estado que mire a ver cómo hace para llevar las nacionales al plano interno, pero les exige que hagan lo que sea necesario para poderla cumplir. No es lícito que un estado diga yo no cumplo esta norma porque mi derecho me lo impide. Eso no lo permite el derecho internacional. Cuando un estado se somete a una norma internacional, tiene que hacer lo que tenga que hacer adentro, según su sistema jurídico, para que esa norma sea eficaz, para que funcione y para que los demás estados se la puedan exigir en el plano internacional. Repito, no se puede arguir como excusa, es que mi derecho interno no me permite cumplir esta norma internacional. Eso no es válido. Los demás países no aceptan eso. Porque si lo aceptaran, se acabaría el derecho internacional, no tendría ninguna validez. Sobre el otro problema, el de la prevalencia, el derecho internacional sí es absolutamente claro y nítido y dice, en cualquier caso de conflicto entre una norma internacional y una norma interna, prima siempre la norma internacional. También, porque es necesario. Si aceptara que prima una norma interna, se acaba el derecho internacional. Si cada estado hace primar su norma sobre las normas internacionales, no hay norma internacional de que funciona el derecho internacional y cada estado haría lo que le da la gana y sería la ley de la selva y el campo. Por lo tanto, todos aceptan estas premisas básicas. Para Colombia lo más importante es ver qué dice la Constitución nuestra sobre esto. Y la solución que dio la Constitución de 1991 es un poquito mixta, es un poquito mezclada porque tiene varias cosas. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución dice que las relaciones exteriores del país se basan en los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. ¿Qué son los principios de derecho internacional aceptados por Colombia? Pues costumbre internacional, es la fuente de costumbre. ¿Y qué dice ese artículo? Que las relaciones exteriores se basan en esos principios. Y uno de esos principios dice lo que les acabo de decir, que siempre prevalece la norma internacional. Entonces, con base en el artículo 9, uno puede decir que la Constitución colombiana acepta la teoría del monismo internacionalista, prima la norma internacional. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que está el artículo cuarto,
El artículo cuarto dice, la Constitución es norma de normas. En caso de contradicción entre la Constitución y cualquier norma jurídica, prima la Constitución. Los tratados son normas jurídicas, las costumbres internacionales son normas jurídicas. Si hay contradicción entre un tratado, una costumbre internacional y la Constitución, según el artículo cuarto, prima la Constitución. Eso es monismo constitucionalista. Es lo contrario de lo que dice el artículo 9. El artículo 9 dice una cosa sobre este problema, el artículo 4 dice otra. Ahí hay una tensión normativa, una especie de conflicto. La Corte Constitucional, perdón, pero hay otra norma también. Hay varios artículos, los que establecen las funciones del presidente, el Congreso y la Corte Constitucional, que dicen que los tratados para su validez en Colombia deben ser aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente. La Corte Constitucional lo revisa. ¿Qué es eso? Que se requiere una norma interna, una ley del Congreso para que un tratado funcione internamente. Pues eso es dualismo puro y duro. Dualismo. Ese tratado no tiene ninguna validez interna si no hay una ley del Congreso que lo incorpore. Entonces la Constitución tiene monismo internacionalista en el artículo 9, monismo constitucionalista en el artículo 4 y dualismo en los artículos 150 y 189 para los tratados. Solo para los tratados, no para las otras fuentes. Este galimatías lo resolvió la Corte Constitucional en una sentencia 68, en el cual analizó todas estas situaciones y miró el monismo, y miró el dualismo, y miró la doctrina. Concluyó que lo que hace la Constitución colombiana es adoptar un sistema que es monismo moderado. Y monismo moderado es, para que un tratado rija en Colombia se requiere una ley. Sí, pero eso no funciona para los principios de derecho internacional que no requieren ley. Entonces, eso funciona solo para los tratados. Por otro lado, si hay contradicción entre la Constitución y cualquier norma internacional, tratado, costumbre, lo que sea, prima siempre la Constitución. Pero esto no invalida automáticamente la norma internacional, no invalida el tratado ni la costumbre. Esto simplemente obliga a que el Estado asuma su responsabilidad internacional. Eso significa que la Corte le devolvió el problema al gobierno y le dijo al gobierno, si usted encuentra que tiene una norma internacional que contradice la norma interna, tiene que asumir su responsabilidad internacional por cumplir la norma interna. Y asumir la responsabilidad internacional, pues es salir a responder en el plano internacional a los demás estados por incumplir una norma con base en... No es gran solución la de la Corte, pero por lo menos establece un parámetro ahí teórico para decidir qué es lo que hay que hacer. El problema no surge con respecto a tratados porque los tratados todos tienen su ley aprobatoria, entonces la ley es igual que las otras leyes. El problema surge es con las normas de costumbre internacional o principios, cuál es la norma del artículo 9. No se ha dado mucho en la práctica. Bueno, déjenme hablar de la responsabilidad internacional del Estado. Ya hacemos una pausa de 15 minutos y luego volvemos para preguntas. Este es el último tema de estructuras básicas. Es un tema también un poquito complejo, pero se puede reducir a los esenciales, diciendo que esto se refiere a las consecuencias que tiene incumplir una obligación internacional. ¿Qué pasa si un Estado o sujeto de derecho internacional ignora una norma internacional o la incumple o la viola deliberadamente? ¿Qué consecuencias tiene esto? Esa norma que un Estado viola o incumple es lo que se llama una norma primaria, una norma que crea una obligación que un Estado incumple. Puede ser un tratado, una costumbre, un principio, pero es primaria en el sentido de que regula un tema sustantivo, un tema de... La otra norma, la que opera cuando hay el incumplimiento, es la norma secundaria. La norma secundaria dice cuáles son las consecuencias de que se viole una norma primaria. Y son normas de procedimiento, no son normas de fondo. Las normas secundarias, esto que vamos a ver, responsabilidad internacional, son normas de procedimiento. Históricamente, la responsabilidad internacional del Estado se desarrolló solamente con un tema que era el trato a los extranjeros. Las obligaciones que un Estado tenía frente a los extranjeros que vivían en su territorio dieron lugar al desarrollo de una figura que se llama la protección diplomática. Y la protección diplomática no es sino la puesta en práctica de la responsabilidad. Pero esto evolucionó mucho. Y hoy en día se aplica a cualquier conducta del Estado con la que se infrinja una norma nacional. Y la protección diplomática ha caído un poco en desuso porque ahora hay otros mecanismos para que los particulares que ven como los tratados de derechos humanos o los... Pero la protección diplomática sí fue como el hecho generador de toda la evolución de las normas sobre responsabilidad internacional del Estado. Eso es importante que lo tengan en cuenta.
La responsabilidad internacional del Estado se genera cuando un Estado comete lo que se llama un hecho internacionalmente ilícito, un hecho ilícito internacional. Un hecho ilícito internacional tiene dos elementos. Un elemento objetivo, que es incumplir una obligación internacional, ya sea un tratado, una costumbre, un principio general. Y la atribución, un elemento subjetivo, que ese incumplimiento le sea atribuible al Estado. Que le sea atribuible, que él sí tenga que responder por eso, que lo haya hecho una autoridad suya. Por ejemplo, si un particular comete un incumplimiento del derecho internacional, afecta a otro Estado, el Estado de nacionalidad de ese particular no responde por eso, responde el particular. El Estado responde solo si fue negligente, si no tuvo debida diligencia para que el particular, el extranjero viera sus derechos. Entonces, cuando surge un incumplimiento de una obligación internacional y se comprueba que ese incumplimiento es atribuible a un Estado, ese Estado responde internacionalmente por el hecho ilícito. Y hay todo un mecanismo de procedimiento para que esto funcione, que se basa en la noción de una reclamación internacional. El Estado afectado, el Estado cuyos derechos se ven afectados por este incumplimiento, está legitimado para presentarle al Estado violador, por decirlo así, una reclamación internacional, y el Estado que incumplió tiene que aceptar esta reclamación y negociar con el otro Estado, y sin la negociación de sitio, pues pueden ir a un tribunal internacional o algo por el estilo. Muy detallada, no vamos a entrar en eso, solo tengan en cuenta que si un Estado incumple una norma de derecho internacional, debe responder. Eso es lo que dice el derecho. En la realidad, pues a veces sucede que no se logra que esa responsabilidad aterrice y que se concrete en algo específico. Pero eso es la realidad de la vida internacional, eso no es lo que indica que esto no funciona, simplemente indica que tiene unos parámetros de funcionamiento especiales. Rusia invadió Ucrania, claramente incumplió el derecho internacional, claramente eso es atribuible a Rusia, y Ucrania está legitimado a plantearle una reclamación a Rusia por la violación y de que le pague una compensación por el daño que ha causado. Lo que pasa es que todo eso va a suceder cuando acabe la guerra. Mientras Ucrania está en guerra, está defendiéndose, de lo que trata es de salvar su país y sobrevivir y que la guerra termine. Pero una vez que termine la guerra, que tendrá que terminar algún día, Ucrania va a presentar varias reclamaciones a Rusia. O sea, de alguna manera va a tener que satisfacer o atender reclamaciones, porque los demás estados la van a presionar y le van a decir, tiene que atender reclamaciones porque usted cometió un hecho ilícito internacional y es interés de todos que las violaciones del derecho internacional tengan consecuencias y no queden impunes.